Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Jacqueline Ismael Valencia y a continuación les hablaremos sobre las 10 cosas que hemos aprendido durante este ciclo en la materia de filosofía. En lo personal me ha dejado una gran enseñanza. Algunas de las cosas de las cuales me llamó la atención fue sobre la lectura de tus zonas erróneas, ya que si ponemos en práctica en lo que hay en él, podemos llegar a combatir todo lo que nos causa infelicidad. En él encontramos que nos habla sobre el primer amor. Este es el valor que nosotros lo sentimos, el cual no debe ser valorado por las demás personas o que lo socialicemos con los éxitos o fracasos que nosotros tengamos. Ya que, por ejemplo, si nosotros los socializamos con los fracasos, puede que lleguemos a sentirlos poca cosa. Nosotros valemos por el simple hecho de existir. Si queremos desarrollarlos y superarlos, no debe ser con necesidad de sentirlo más valorado, sino con la necesidad de crecer como persona. También encontramos ahí que nos habla sobre la culpabilidad. Esto se refiere cuando nosotros nos sentimos culpables por algo que hicimos en el pasado, el cual no nos deja ser feliz, ya que si vivimos con esa culpa de querer cambiar ese error, no nos enfocaremos en el futuro. En vez de preocuparnos, lo que debemos de hacer es aprender de esos errores, a ser mejores personas y a no volverlos a cometer, ya que de los errores se aprende. Otra zona errónea de la que encontramos son las postergaciones. Las postergaciones son un hábito que muchas personas tenemos, ya que siempre andamos dejando para mañana algo que a veces terminamos no haciendo. Por ejemplo, cuando una persona es borracha y dice que quiere dejar de seguir bebiendo, pero cada vez que sus amigos los invitan a salir, siempre sigue bebiendo, ya diciendo que ya mañana no va a seguir haciendo, por ese mañana nunca llega. También habla sobre proclamar nuestra independencia. Esto es cuando nosotros dependemos demasiado de una persona, de lo cual no podemos vivir ni un instante sin ella, y hacemos cosas que a veces no nos gustaría hacer por tal de que esta persona esté siempre a nuestro lado. También encontramos sobre explorar lo desconocido. Este es el miedo que nosotros tenemos a intentar cosas nuevas, ya que estamos acostumbrados a estar en un lugar, ya sea porque nos sentimos cómodos o por miedo a fracasar. Y eso no nos deja salir de esa zona de confort donde nosotros nos encontramos. Lo que debemos de hacer es perder esos miedos, arriesgarnos sin miedo a fracasar. Y si eso sucede, pues levantarnos y volverlos a intentar una y otra vez. Y esta ha sido una de las cosas de las cuales yo he aprendido de esta lectura, a no tener miedo a realizar cosas nuevas, ya que es algo que evita llegar al éxito, y a no depender de las demás personas, ya que la única persona que va a estar siempre a mi lado seré yo misma, y a aprender a valorarme por mí misma sin depender de las demás personas. Continúa mi compañera Gabriela López Carrillo. Licenciado, yo soy Gabriela Carrillo y yo le vengo a hablar sobre un tema que me interesó bastante porque vi que usted había subido un video sobre el tema de los sofistas. Pues yo le vengo a hablar sobre eso porque en realidad habían ciertas cosas que yo no lo sabía y eso que la tienda es cierto, pero nos dijeron eso. A mí me interesó mucho el video porque decía que a la mitad del siglo V a.C. fue un momento de gran esplendor cultural en Grecia, específicamente en Atenas, porque dentro de Atenas había un gobernante elegido por el pueblo, y ese fue Pericles, un político y estratega muy brillante, que fue quien él empezó a promover las artes y la literatura, cosa que en lo personal no lo sabía. Sí sabía que él había empezado a construir los templos, pero no sabía de que él había terminado con las guerras médicas, pero hubo un problema, hubo un orgullo nacional entre ellos que hizo de que el gobierno pues de Atenas
tuviera una democracia muy estricta. Ahora bien, los sofistas, que en la palabra griega pues prácticamente significa sabio, cosa que tampoco lo sabía. Ellos enseñan la parte retórica y la oratoria. Los sofistas fueron los primeros filósofos profesionales que ellos recibían dinero por enseñar, cosa que el mismo Sócrates dijo que recibir dinero por enseñar era como prostitución. Protágoras era uno de los mayores representantes de los sofistas. Protágoras prácticamente sí él cobraba por enseñar la retórica y la oratoria, pero yo solo pensaba en realidad de que ellos estaban más que todo enfocados en el dinero, pero me di cuenta de que no. Me di cuenta de que Pericles, el gobernante, era amigo de Protágoras, y él encargó de que se hiciera la primera educación obligatoria pública para todos. Gracias a Protágoras pues había una idea revolucionaria que tenían los sofistas, que yo no sabía, que era que cualquier ser humano pues podía ser sabio y virtuoso cuando tenía una buena educación, era educado y todo lo demás. Me llamó bastante la atención una de las características de los sofistas, porque ellos prácticamente dejan de lado la teoría de cómo sucedió la creación, cómo se ordenó o qué fue en realidad lo que pasó, qué teorías son ciertas, qué teorías no son ciertas. Ellos se juegan más que todo en la educación y en la justicia. Dentro de esto está el relativismo ético y político. Protágoras se percató de que si en un lugar hacían algo bien, en otro lugar era algo malo. Y yo creo que un ejemplo muy claro para esto que les puedo dar es, digamos que hay en otros países que ver a la gente pues desnuda prácticamente es normal, pero en otros países es como que eso está malo, porque la ley dice que uno tiene que respetarse y no tiene que andar así, y entonces incluso lo llevan preso hasta por eso. Y me gustó bastante una frase que él decía, que el ser humano es la medida de todas las cosas, y en lo personal yo lo interpreté que yo creo que no deberíamos de juzgar a las personas por lo que es o por lo que fue, sino que solo hay que respetarlas pues y dejarles vivir el momento, porque prácticamente a una persona no la podemos cambiar, solo se puede amarla. Y yo creo que juzgar a alguien no debería de ser bueno, porque primero deberíamos de juzgarnos nosotros. Nos deberíamos de ver antes nosotros que ver a la persona y decir, ella, un ejemplo, digamos con nosotros las mujeres, decimos, sí, ella es esto y lo otro, pero en realidad algunas veces somos peores que esas personas. Así que eso sería todo. Me interesó bastante. Gracias por su atención prestada. Y a continuación mi compañero Julio Cortés les explicará pues el tema que tiene preparado. Un placer, compañeros de filosofía, compartir ese pequeño video. Pues yo voy a hablarles sobre este pensamiento sumamente importante en esta pulsera, que es primero pienso y luego existo. Pues esta frase la retomé porque he aprendido mucho de ella. Pues esta frase me ha dado que pensar y analizar sobre mi vida, ¿verdad? Durante toda la vida que viene, para mis acciones, ya que si no pienso, pues antes de hacer las acciones, pues lamentablemente pues quizás me irá mal en la vida, ¿verdad? Entonces, pero lo que he aprendido es que nuestra vida está llena de problemas, está llena de situaciones graves, que si no te tomas el tiempo para reflexionar, para pensar, pues lastimosamente vas a tener duros problemas, situaciones malas. Y eso es sobre este pensamiento que nos deja René Descartes, un filósofo que nos da un pensamiento enorme. Y también hablarles sobre los condicionadores, sobre el gran ejemplo que puso sobre la campana, ¿verdad? Paulo, sobre ese condicionamiento hacia los perros, ¿verdad? Y todo eso pues
hablarles más, el aprendizaje que he tenido sobre los condicionadores es que en nuestra vida crecemos desde pequeños con condiciones, siendo condicionados dentro de nuestra familia, siendo condicionados en nuestra sociedad, en diferentes partes, pero tener en cuenta de que hay muchos condicionamientos en nuestra vida, de que nunca nos hemos puesto a analizar que por qué hacemos tal situación, por qué hacemos tal acción. Nunca nos hemos puesto a reflexionar sobre muchas condiciones o muchas tendencias que seguimos que son malas, tendencias que no nos traen nada bueno, ¿verdad? Entonces, el condicionamiento viene desde pequeño, pues nuestros padres, un ejemplo claro es nuestros padres nos dicen, si no haces esto, no tenés premio. Entonces, si no sacas buena nota, sos un hijo malo, rebelde. Entonces, todo eso es sumamente primordial para nuestra vida. Los condicionamientos nos llevan a seguir una tendencia, ¿verdad?, en nuestra vida. Pero todos esos estigmas se pueden romper a través del conocimiento, a través de la reflexión, a través de diferentes situaciones que nuestra vida, nuestra mente va tomando en el camino, ¿verdad? Y es sumamente importante tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Así que yo le doy paso a mi compañera Catherine Lisbeth Dueñas, que ella es la que les hablará sobre otro tema sumamente importante. Hola, buenos días, mi nombre es Catherine Lisbeth Hernández. A mí me gustó el tema de la águila gallina y me dejó una enseñanza para mi vida sobre lo provechoso que es ver en nuestro interior, para así poder encontrar nuestras fortalezas y proyectarlas en nuestras metas de vida. Al poner en práctica mis dones, puede ser un agente de cambio en la sociedad y asimismo poder llegar a la felicidad plena. También me enseñó a que debo de buscar la manera de cómo ver las cosas, porque si elijo ser como la gallina, nunca voy a saber lo que hay en mi interior. Uno elige si ser el águila o la gallina, ya que el águila nos representa la fuerza que tienen los pensamientos, y es ahí cuando uno puede ver las capacidades que uno tiene y quitar los límites, los miedos y la negatividad que uno se pone de obstáculos en la vida, para así poder volar más alto y tener éxito en el día de mañana. Pasos para poder volar alto. Primero debería cambiar nuestra mentalidad y darnos cuenta que sí podemos hacer lo que se nos proponga sin importar lo difícil que sea. Segundo, comprometernos con nosotros mismos de tener esa misión en la vida, porque todo lo que hacemos hay que hacerlo con amor, con la mentalidad de servir y ayudar a los demás. Tercero, si fallamos no importa cuántas veces caemos, porque de los errores uno aprende. Como cuarta parte, hay que darnos cuenta de que estamos hechos y que no estamos solos, ya que la familia y amigos están siempre apoyándonos. Quinta, poner nuestras metas altas y luchar por ellas hasta poder alcanzarlas. Como sexta, tenemos que rodearnos con personas positivas que nos brinden luz en la vida para poder crecer como personas. Por su atención, muchas gracias. A continuación, mi compañera Elena Yeli hablará sobre lo que aprendió en la clase de filosofía. Buenos días, yo soy Delia Jiménez y este día les quiero hablar sobre lo que aprendí en filosofía, principalmente con la reflexión sobre el pez que no quiso evolucionar, que es una historia que comienza con un grupo de animales acuáticos que están viendo de que en la zona donde ellos viven, la tortuga fue la que notó de que estaba bajando un poco el agua y que, no sabían cuánto tiempo más iban a seguir teniendo el agua. Y entonces todos los demás pececitos entraron como en preocupación y desesperación porque no sabían qué iban a hacer. Pero a la tortuga se le ocurrió la idea para adaptarse, si las circunstancias cambiaban, de que ya no tenían agua y tenían que adaptarse al ambiente terrestre y sobrevivir, de que cada uno se pusiera cierto tiempo fuera del agua a respirar y todo, y que aunque iniciaran con poquito tiempo, quizás unos segundos y todo,
con el paso del tiempo se iban a empezar a adaptar y iban a resistir más tiempo fuera del agua. Pero hubo un pez que no quiso porque él se confió de que las lluvias iban a evitar la sequía. Entonces todos los pececitos todos los animales estaban intentando sobrevivir y pasó mucho tiempo y al final sí hubo una sequía bastante fuerte donde el pececito se estaba quejando ya porque él dijo de que él tenía mala suerte, que él tenía una mala vida, o sea, de que no se responsabilizó, ya que él, o sea, quería adaptarse así toda la vida. Y entonces la tortuga cuando lo vio le dijo de que él tuvo las mismas oportunidades que todos los demás y entonces, pero él no quiso aprovecharla y entonces los demás ya andaban como normalmente en la tierra sin ningún problema, solo él que falleció porque no se quiso adaptar al entorno. Y esta reflexión me dejó muchas, bueno, yo sí, quiero citar algunas de las cosas que me dejó. Nada es nunca como siempre. En este mundo de cambios constantes, evolucionar no es una opción, sino que es una obligación para sobrevivir. Esta frase me encantó, ya que significa de que, como en el caso de este pececito, él, o sea, no quiso cambiar, las circunstancias empeoraron para lo que estaba acostumbrado y entonces sufrió las consecuencias de no haberse adaptado al cambio. Mientras que los demás que sí quisieron, o sea, sí querían seguir sobreviviendo, se adaptaron al cambio, empezaron poco a poco, sin presionarse mucho y luego ya les fue muy fácil adaptarse. Y esto se puede utilizar en la vida porque, por ejemplo, al menos nosotros estábamos adaptados a otro tipo de vida antes de la pandemia. Por ejemplo, al uso de mascarilla, porque si mal no recuerdo, muchos de nosotros, yo fui una, de que al principio yo me sofocaba y me fatigaba muy rápido con la mascarilla. Por ejemplo, quizás 5 minutos andaba, pero yo sentía que me asfixiaba. Pero con el paso del tiempo, sabiendo de que era necesario, mi cuerpo se fue adaptando y ahora ya puedo pasar que todo el tiempo que necesite salir sin mascarilla, sin sofocarme tanto. Y también lo mismo con el alcohol gel y todo eso. Y este cambio no fue solo en el ámbito personal, sino que fue un cambio en el trabajo, en la educación, ya que en los trabajos se tuvieron que adaptar a la nueva tecnología porque muchas personas mayores, jóvenes también, ¿verdad? Pero principalmente las personas mayores no estaban adaptadas a utilizar la tecnología, pero con esto se vieron obligados a adaptarse y es algo que no hubiera sido tan difícil si dedicaran un poco más de tiempo, porque algunas de mis familiares que son maestras, ellas estudian constantemente y entonces ella trata de mejorar en informática para ese tipo de cosas y entonces a ella no le afectó mucho adaptarse, mientras que otros de que, o sea, solo como que iban al ciber o le decían a alguien más que digamos en la zona de trabajo que hiciera las cosas por ellos, se les dificultó más. Y básicamente esto también en la pandemia lastimosamente muchas personas tomaron, por ejemplo, pensaron de que el virus no existía y entonces no tomaban las medidas adecuadas y lastimosamente vieron consecuencias graves, ya que algunos terminaron en el hospital y otras personas lastimosamente fallecieron. Y es algo muy duro, pero con esa última frase de que la evolución es una obligación para sobrevivir, creo que queda exactamente bien, porque los que nos adaptamos somos los que estamos todavía vivos o no hemos visto consecuencias muy fuertes. Otra de las frases que me gustó de esta es que
durante muchos años eché la culpa a la mala suerte, a la vida y al mundo. Y ahora he aprendido que yo soy el único responsable. Como vemos en la historia del pez que no quiso evolucionar, el pez tuvo la misma oportunidad que todos los demás, pero al no querer aprovecharla, la culpa fue de él porque él vio, o sea, él tuvo advertencias y todo, pero él no quiso cambiar. Se negó completamente y se vieron esas consecuencias. Y yo era una persona de que, o sea, me quejaba de la mala suerte y todo eso, pero analizando las cosas, algunas cosas sí pasó por descuido mío, otras. Pero ahora ya soy más consciente de que tengo que responsabilizarme de algunas cosas. Que, o sea, yo pude haber hecho mejor, pero no las hice porque me limité o porque simplemente no quise. Y entonces esas reflexiones me gustan mucho porque se ven en ejemplos ya tanto como en esa historia que puede ser ficticia o lo que sea, pero también se ven en ejemplos en la vida real. Y nosotros como seres humanos desde pequeños tenemos que evolucionar. Por ejemplo, desde que somos bebés y empezamos a caminar, tenemos mucho miedo al empezar a caminar, pero lo hacemos porque sentimos que no podemos depender de otra persona para transportarnos y todo eso siempre. Entonces así desde pequeños empezamos a aprender algunas cosas, pero a veces cuando crecemos llega un punto en el que ya no queremos como superarnos. Y no solo superarnos no significa solo en el ámbito académico, en el ámbito profesional, ya que hay diversas maneras. Yo creo de que cada quien evoluciona a su manera y que también a su ritmo. Por ejemplo, hay personas de que, o sea, tienen capacidad de memorizar súper rápido y hay otras que nos toca trabajar más en ese aspecto, pero mientras no nos rindamos en ese aspecto, podemos avanzar y mejorar. Y la última frase que dice: muchos en la bonanza de hoy no saben ver la necesidad de cambio, de evolución para seguir existiendo mañana. Y esto se ve en muchos trabajos, ya que algunas personas se adaptan, pero no se percatan de que pueden existir cambios, ya sea de que hagan recorte de personal y después le toque trabajar en algo completamente diferente, o de que, por ejemplo, algunos profesores se acomodan y, o sea, no buscan actualizarse, ya que la educación, al menos yo siento que debe ser actualizada. Es verdad de que un título universitario es bastante, o sea, de poder, por así decirlo, pero eso no tiene que estancarnos, ya que podemos seguir aprendiendo, porque al menos yo siento de que el conocimiento nunca se acaba. Y entonces seguir aprendiendo diversas cosas, no solo en lo que ya conocemos, sino explorar más. Y eso fue todo. Los dejo con mi compañero, que es Ever Martínez. Muchas gracias. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Les saluda su compañero Ever Martínez. Es un privilegio muy grande el que en este día se me ha regalado de poder expresar lo que cada uno de nosotros aprendimos durante el transcurso de este ciclo, de esta materia de filosofía general. Agradecerle al licenciado por este espacio que nos da a cada uno de poder expresar lo que nosotros hemos aprendido durante el transcurso de este ciclo. Pues en lo personal, cada uno de nosotros pues aprendimos lo que es en verdad con la historia del pez que no quería evolucionar, águila o gallina. Pero uno de los libros que en verdad, y una de las historias que en verdad llamó mucho la atención y que cambió y sigue cambiando, y espero siga cambiando en mi vida, es el libro del gran autor y escritor Wayne Dyer, de Tus zonas erróneas, de las cuales solamente quiero interpretar y exponer 5. El número 1 es cuando habla sobre el hacerse cargo de nosotros mismos. El autor expresa que nosotros somos los responsables de nuestras propias emociones, que lo que digan las otras personas no tiene que influir en nuestras vidas, que el cambiar implica tiempo, disciplina y energía, y el ser feliz es un proceso que nunca va a acabar, y que nosotros decidimos en la comodidad
o en el seguir avanzando. La número 2 es cuando habla sobre que nosotros no necesitamos ser aprobados por los demás, que el 50% va a ser y nos va a seguir cada una de nuestras decisiones, nuestros comportamientos, le van a gustar a ellos, y el otro 50% no. Cuando aprendamos a hacer esto, cuando aprendamos a tener esa ideología, nosotros vamos a ser dueños de nuestras propias decisiones y vamos a tener una autoestima elevada. La ruptura con el pasado es la siguiente reflexión en la cual trata el libro, que cuando nosotros hacemos las cosas en el pasado pensamos que ya no las podemos ejercer en el presente. También trata sobre las trabas personales, cuando nosotros nos expresamos en decir siempre he sido así, no puedo evitarlo, no podré lograrlo. Nos llenamos de pensamientos negativos como ese es mi carácter, cuando es un pensamiento cobarde, cuando nosotros no queremos cambiar nuestro entorno, entonces estamos ligados a nuestro pasado. También un aporte importante también que hace el libro es cuando nosotros no terminamos con nuestras postergaciones. Las postergaciones son los acomodamientos que nosotros tenemos. En primer lugar, pues es nuestra zona de confort, el culpar a los demás por las cosas que a nosotros nos pasan o nos suceden, el culpar a los demás cuando no podemos avanzar, el culpar a los demás cuando no podemos conseguir las cosas o nuestros objetivos, en fin, entre otras cosas. Lo que en verdad nosotros y el autor data en lo que nosotros podemos lograr para quitar estas postergaciones es proponernos retos, sobre todo cuando nosotros tenemos que decidir sobre las actividades importantes y las actividades placenteras. En primer lugar tenemos que poner en práctica las actividades importantes. Como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y como puedo expresar, pues en un video muy breve no puedo explicar lo que en verdad he aprendido, pero creo que en lo personal hemos aprendido cada uno de nosotros y mucho que nos puede servir para el presente y también para el futuro. Dejo con ustedes a mi compañero Jonathan Alejandro Pineda Cortés. Espero que todos se encuentren bien y les deseo los éxitos más grandes en cada una de sus vidas. Muy buenas, esta es mi participación sobre lo que yo he aprendido o me ha llamado la atención de la clase de filosofía. Para empezar, lo que a mí me llamó la atención fue los mitos que en la actualidad aún seguimos creyendo. Para entender más o menos este tema tenemos que saber qué es un mito y qué es la razón. Mitos son relatos, productos de la imaginación, que nos hablan de dioses que pretenden explicar el origen de la vida. Ese es un mito. Y la razón es la facultad que la humanidad ha ido generando a medida que pasa el tiempo mediante procesos de investigación. Y el paso del mito a la razón se dio por la necesidad que tenía la humanidad de conocimientos sobre lo natural y lo sobrenatural. Por eso se dio el paso del mito a la razón. A continuación les mostraré algunos tipos de mitos que aún seguimos creyendo. Para empezar, un mito es que el alcohol te mantiene caliente. Ese es un gran mito, ya que muchos dicen, hace frío, voy a consumir alcohol para mantener mi cuerpo caliente. Pura mentira, ya que da la sensación de calor, pero es todo lo contrario. El alcohol baja la temperatura del cuerpo. Como segundo mito, el crujir de los dedos. A más de algunos nos dijeron de que el crujir de nuestros dedos nos iba a dar artritis, que los huesos se iban a desgastar, que no sé qué, que nos lo íbamos a romper, lo cual es falso, ya que al crujir los dedos no te pasa nada. Otro de estos mitos era de que las moscas viven 24 horas. Es totalmente falso, ya que las moscas se considera que viven en un promedio de 15 a 25 días. Otro de los mitos que me llamó mucho la atención es de que muchos decimos de que el sol es amarillo, lo cual es falso, ya que el sol es de una tonalidad blanca, pero a causa de la atmósfera lo podemos ver amarillo, y es que iniciamos con la creencia de que es amarillo, y es total mentira. Y el último de los mitos que me llamó a mí la atención fue el de las partes de la lengua. Es decir, nos dicen de que las partes de la lengua está dividida en sabores, lo cual es totalmente una mentira, ya que incluso hasta profesores en parvularia, en primer grado, en segundo grado, nos dicen de que la lengua está dividida en sabores,
lo cual es falso, ya que la lengua puede percibir en cualquier parte, puede percibir todos los tipos de sabores. Muchas gracias. Ahorita los dejo con mi compañero Ricardo Antonio Ramos. Bueno, muy buenos días a todos mis compañeros. Mi nombre es Ricardo Ramos y estoy grabando el video de la tarea de filosofía. Le agradezco al compañero anterior, que es Jonathan Cortés, el poder darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. También le doy muchas gracias al licenciado Rafael Espinosa, quien es nuestro catedrático y con el que hemos cursado durante estos meses la materia de filosofía, que tantas cosas importantes nos ha dejado. En esta ocasión él nos pidió que grabáramos un video en donde explicáramos algo que nosotros hubiésemos aprendido en la materia de filosofía. Y es el caso de que yo pretendo hablarles sobre el por qué estudiar filosofía y lo que esto me dejó a mí. Según lo vertido en clase, más lo que nosotros hemos leído por nuestra cuenta, estudiar filosofía es muy importante porque nos ayuda a nosotros a despertar el pensamiento crítico que debe de existir en cada ser humano. El filosofar no es propiamente de mentes elevadas o de personas que están en un nivel de conocimiento, si se quiere, científico, especializado, o que están, como decimos nosotros, por las nubes. El filosofar es de cualquier ser humano, de cualquier persona, y se hace en cada momento. Eso es lo que aprendí yo, porque el preguntarse la razón del porqué de las cosas, por qué suceden, son interrogantes que en mi punto de vista son inherentes al ser humano. Esto significa que nosotros constantemente estamos haciendo un ejercicio filosófico de todas las cosas que nos acontecen en nuestras vidas, y que por lo tanto nosotros no debemos únicamente partir de lo que nuestra percepción o nuestros sentidos reciben del exterior. Más bien debemos buscar en nuestro interior la razón del por qué muchas de las cosas que nos rodean suceden, y no solamente la razón del por qué suceden, sino cómo suceden. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha encontrado en la filosofía las respuestas a preguntas muy importantes. Nosotros lo pudimos ver en las preguntas existenciales que Lick nos pidió responder, y que acertadamente en el devenir de nuestra vida, en las diferentes etapas de nuestro desarrollo, nosotros vamos descubriendo y vamos aprendiendo. La interpretación de la realidad es subjetiva, depende del prisma que se coloque, y lo que nosotros debemos de hacer es un enorme esfuerzo porque encontremos el sentido de la realidad que a nosotros o a nuestro juicio nos parezca el más conveniente o el más acertado. Yo creo que esa es una de las cosas que esta materia me va a dejar, que nosotros nunca vamos a dejar de filosofar, siempre vamos a estar haciendo un ejercicio filosófico sobre las razones que nos rodean, sobre las cosas que nos rodean, sobre nuestras preguntas internas acerca de las cosas que nos atañen, como de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hay después de esta vida, si lo hay, no lo hay, por qué existen las cosas como son, y etcétera, etcétera, un montón de cosas que pueden prestarse al ejercicio de la filosofía. Por el sentido crítico del ser humano hacia su interior y hacia su entorno, es que la filosofía tiene una aproximación muy cercana a las ciencias exactas. Ellas nos permiten entender por qué ocurren y cómo ocurren.
pero con la filosofía nosotros hacemos una interpretación de esas cosas que suceden. Así que no hay que cansarse de filosofar, no hay que cansarse de ser críticos, de preguntarnos el porqué de las cosas y no quedarnos solo con lo que nos dicen o solo con lo que percibimos. Hay que siempre cuestionarlo, eso es importante. Así que le doy paso a mi compañero Walter Rodríguez para que él haga también su participación en esta tarea tan importante. Saludos a todos ustedes, compañeros, y saludos a usted también, licenciado Espinosa. Gracias. Gracias, Ricardo. Hola, mi nombre es Walter Benjamín Rodríguez Contreras. Espero esté teniendo un excelente día, licenciado Espinosa, y así también cualquier persona que sea receptora de este video. Soy el noveno integrante de este equipo de filosofía, y en esta oportunidad pues yo he decidido hablar sobre una frase de algo que aprendí en esta clase. Una frase que cuando empezamos a tratar la materia de filosofía me causó un interés en lo personal, ya que considero que es necesario tener en cuenta todo aquello que nos permita ser mejores personas, mejores profesionales y mejores pensadores. Lo tengo presente en esta pulsera que ven aquí, tiene escrita la frase en inglés I think before I am, que en español se traduce como pienso, luego existo, del filósofo francés René Descartes. Es para mí un planteamiento filosófico que deberíamos de tener presentes en nuestro día a día, ya que en lo personal es una frase que ha venido a revolucionar este pensamiento desfasado que tenía con respecto a la realidad que me rodea y a la manera en que enfrento cada situación, considerando que la mayoría de las personas tenemos esa costumbre de actuar de una manera que va como en contra de nuestra naturaleza racional, pues como seres humanos. Se me hace bastante interesante la filosofía de René Descartes con respecto a buscar siempre el origen de las cosas, y cuando digo a buscar el origen de las cosas, pues me refiero a tener un pensamiento crítico. Y cuando hablo de pensar antes de actuar, pues no hablo específicamente de detenernos a pensar en el momento, sino a pensar mientras actuamos y tener esa conexión. Si esta frase se volviera parte de nosotros y la aplicamos a cada momento, podríamos decir que estaríamos llegando a tener un destello que nos guíe en nuestro actuar. La filosofía es un concepto bastante confuso para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiarla, e incluso para algunos que lo hacemos se nos hace difícil. Sin embargo, he encontrado en ella algo que me ha permitido evolucionar mi forma de pensar, ya que me permitió ver que no todo lo que se conoce como absoluto lo es, y que todo resultado se puede obtener por medio de uno o de más procesos diferentes, que no podemos definir algo de una manera general, ya que eso da lugar como que nos equivoquemos, que estamos estableciendo conclusiones erróneas. Por poner un ejemplo, si nosotros decimos que un pedazo de tabla con 4 patas es una mesa, muy probablemente tengo razón, pero ¿qué pasa si cuestionamos esa afirmación? Podemos decir que un pedazo de tabla con 4 patas también es un banquito, o que también hay mesas que tienen 3 patas y siguen siendo mesas. Entonces vemos que no todo lo que nos dicen es absoluto, que la vida es relativa y que debemos tener un pensamiento crítico para poder avanzar junto con él y así pues no quedarnos estancados. Yo considero que definir cualquier cosa se vuelve algo muy difícil, incluso en un planteamiento sencillo como aparentemente lo mostré anteriormente. Y si hablamos de definir lo que es el ser humano, lo que es el pensamiento del mismo, es aún más difícil. Pero si en algo creo que estamos de acuerdo, es que en los seres humanos somos seres que piensan, constantemente estamos pensando, y eso es lo que nos define, es lo que define nuestro actuar. Tal vez unos lo hagan bien y tal vez otros que piensen de una manera errónea, pero lo hacemos. Pensamos a cada momento,
por lo que si bien la frase de primero pienso, luego existo, nos podríamos decir que no nos va a resolver nuestros problemas, pero nos puede ayudar a mejorar esa realidad, y considero que la realidad de todo, ya que no vamos a negar que muchos de los problemas a los cuales se nos han presentado, que nos hemos enfrentado, han sido producto de hacer a un lado nuestra naturaleza pensante. Entonces, ¿cómo traemos esa frase, primero pienso, luego existo, en nuestra vida diaria? Pues bueno, la aplicación e interpretación para mí, a mi parecer, puede ser muy variada, pero considero que la mejor manera es desarrollar ese pensamiento crítico mediante el concepto aprendido pues de este señor René Descartes, que considero yo que puede revolucionar esta manera en que hemos venido actuando, de poner las cartas sobre la mesa y tener un panorama más claro de lo que se necesita para mejorar, y para eso tenemos que tener como la certeza de algo, ¿no? No solo dejarnos guiar por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado, sino también pues cuestionarnos cada cosa, ¿no? Si en verdad la manera que se está haciendo algo produce el mejor resultado, o no sé, la mayoría de nosotros luchamos, siento yo, por tener un nivel de educación superior y ampliar nuestros conocimientos, pero ¿qué pasa con ese conocimiento sin esta frase de primero pienso, luego existe? Sin esa filosofía que nos da apertura crítica de la realidad, ¿no? Yo creo que si por ejemplo nosotros sabemos mucho de la historia de nuestro país, pero no tenemos esa forma crítica de analizarla, pues vamos a seguir ahí marcando en la misma línea, cometiendo los mismos errores del pasado. Primero pienso, luego existo, pues nos ayuda, bueno, el ejemplo que ponía, a tomar pues nuestras propias decisiones, ¿no? Con base integral, que nos dé certeza de que lo que vamos a hacer o que vamos a accionar es lo correcto. Por medio de esta frase yo puedo decir que si no dudamos, pues entonces no sabemos de la realidad. Primero yo quiero establecer una serie de dudas en mi mente y esclarecer, ¿verdad? Y descartar para pues luego existir. Sería lo más ideal. Esta frase puede llegar a cambiar la realidad de los seres humanos si nos cuestionamos a nosotros mismos, incluso en aquello que nosotros pensamos que tenemos completa razón, porque podemos ver que es muy común creer que todo lo que decimos es lo mejor, ¿no? Es la única opción, y pues nos cerramos en ese pensamiento, sin imaginar que hay muchas formas, que la mayoría de las veces para llegar a un mismo resultado, ¿no? Inclusive a un mejor resultado. No todas las veces estamos bajo un nivel de estrés que no tenemos el tiempo suficiente para cuestionarnos la forma en que vamos a actuar, no sé. Y considero que es por eso que podemos aplicar esta frase, pienso, luego existo, pues cada vez que podamos plantear posibilidades, ¿no? Antes de hacer o decir, a decir algo, e incluso a veces podemos ir e indagar sobre algo que, no sé, para hacerlo de la mejor manera y para obtener mejores resultados. Por eso estamos pues acostumbrados, no sé, a seguir siempre a la multitud, como dicen, ¿verdad? Y hacer las cosas como el resto del mundo. Para mí, pienso, luego existo, implica ser diferentes, hacer las cosas con la certeza y bajo nuestra propia responsabilidad, y así no lamentar fracasos que podemos decir pudo haber sido una victoria. Aprendí que la vida es relativa, es integral, y debemos tener un pensamiento que nos permita avanzar junto con ella, ¿verdad? Por lo que trato de pensar ahora y de luego existir. Yo considero que no hay métodos sistemáticos como tal vez se pensaba en la filosofía antigua, ¿verdad? Para solucionar, pero pensar en nuestra naturaleza y nos va a ayudar a librar batallas y superar nuestro pensamiento día con día. Por lo que yo considero que la filosofía es para la vida. Pues, ¿qué les puedo decir?
no olvidemos, primero pienso, luego existo. Esta es mi participación. Continúa mi compañera Graciela Valladares. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Graciela Esmeralda Valladares Guevara y en esta ocasión voy a hablar un poco acerca de muchas cosas que he aprendido en filosofía. Y es que estar en clases de filosofía me ha servido de mucho, ya que he adquirido conocimientos muy valiosos para mi vida. En primer lugar, aprendí a hablar más episteme y menos doxa, porque ahora sé que todo lo que haga, diga o postee será utilizado a mi cuenta. Por ende, tengo que ser una persona sabia, con conocimiento amplio. La filosofía me ha ayudado a cambiar el pensamiento cerrado que antes tenía. Ahora tengo un pensamiento más filosófico y hasta he tenido un cambio muy notable en mi conducta. Y es que toda mi vida he tenido paradigmas que me han condicionado a aceptar las cosas así, como sea que sean, ya que existan, que nunca me había detenido a pensar, a reflexionar, ni a cuestionar el porqué de las cosas. Simplemente lo aceptaba, todo lo que me decía no creía y que así era y no había otra opción para mí. Tenía un pensamiento cerrado, sin visión, simplemente no analizaba las cosas. Pero la filosofía me ha ayudado a romper con tantos pensamientos tóxicos que estaban programados en mi vida, que solo lo decía por decir. En otras palabras, hablaba por hablar, sin saber, sin pensar, sin conocer. Aparte de eso, me he preguntado filosóficamente, ¿quién soy? Y sí, soy un ser humano que piensa, que razona, pero también sé que dentro de mí hay cosas buenas y cosas malas. Ahora tengo muy claro que las barreras existen solo en mis pensamientos, pero filosofía me ha dado una herramienta muy útil para mi vida. Ahora puedo ver las cosas de una forma diferente, porque me he vuelto una persona más pensante, más analítica, más cuestionadora. He aprendido a expresar mi punto de vista de las cosas, porque gracias a la filosofía he decidido romper con todos los paradigmas que existan en mi vida, porque he aceptado nuevos pensamientos y siempre recordándome que tengo que hablar más episteme y menos doxa. Muchísimas gracias.